Muy buenas, bienvenidos al podcast del entrenador clínico, episodio número 7. Y si tienes un cáncer o has tenido un cáncer, esto te interesa porque hoy vamos a hablar de lactato, ejercicio físico y su posible relación con el cáncer. Vamos a descubrir qué es el lactato, cuál es el papel que jugaría el lactato en el cáncer y por qué el ejercicio físico puede ser beneficioso en relación al lactato y al cáncer. ¿Qué es el lactato? Porque algunos de vosotros posiblemente no lo conozcáis. Se ha hablado mucho de la glucosa, de que si la glucosa suele alimentar a los tumores, pero muy poco se habla del lactato, porque el lactato también puede alimentar a estos tumores en algunos casos. En primer lugar, tenemos que diferenciar entre ácido láctico y lactato. La gente normalmente suele utilizarlos en el mismo contexto, pero realmente esto no es así y es incorrecto. El ácido láctico, como su nombre indica, es un ácido. Este ácido láctico está formado por hidrógeno, carbono y oxígeno, algunos de los elementos que podríamos encontrarnos en la tabla periódica que estudiamos cuando fuimos al instituto. Este ácido láctico es un ácido y como ácido tiene una serie de propiedades y una de sus propiedades es que puede dar hidrógenos. Al dar este ácido láctico hidrógenos, pasaría a formar una molécula conocida como lactato. Y es por eso que el ácido láctico y el lactato no son lo mismo. Es un metabolito. ¿Y qué es un metabolito? Pues un metabolito es una sustancia que se ha producido después o durante una serie de reacciones químicas que se dan en nuestro cuerpo. Ya sabéis que gracias a muchísimas reacciones químicas es que nuestro cuerpo funciona de la manera en la que funciona. Este lactato tiene muchísimas funciones y se forma constantemente en las células de nuestro cuerpo. Algunas de las funciones más importantes y que pueden estar relacionadas con la actividad física o el ejercicio físico es la de su función como metabolito relacionado con el metabolismo energético. El metabolismo energético es la parte de nuestro metabolismo que se encarga de todos los procesos que nos llevarían a obtener energía para hacer nuestras funciones vitales o, por ejemplo, una contracción muscular. Pues el lactato está muy relacionado con este metabolismo energético. Concretamente, podemos hablar de la glucólisis. ¿Y qué es la glucólisis? Pues la glucólisis es una forma que tienen nuestras células de obtener energía. Pero también tiene muchísimas otras, como por ejemplo la intervención, ¿no? O el papel que juega en el equilibrio entre todos los procesos de oxidación de nuestro cuerpo y la parte antioxidante, ¿vale? La oxidación no es nociva, no es perjudicial para nuestro organismo, ¿vale? Sin embargo, sí que necesita de una serie de defensas conocidas como antioxidantes o procesos antioxidantes que establezcan un equilibrio, ¿vale? Cuando la oxidación es excesiva y sobrepasa a las defensas antioxidantes, esto sí que puede ser perjudicial. Existen todavía más funciones, como por ejemplo, pues interviene en la creación de nuevas mitocondrias. Las mitocondrias son unos orgánulos súper pequeñitos que están dentro de nuestras células y que nos permiten obtener energía. Las mitocondrias son fundamentales para la salud y están también muy relacionadas con el ejercicio físico y con el cáncer. Por otra parte, podemos encontrar que el lactato también es muy importante en algunas células, como por ejemplo las células del corazón, de los pulmones o de los intestinos. De hecho, cuando estamos haciendo ejercicio, el lactato es súper importante para alimentar a las células del corazón. Pero también puede servir de alimento para las neuronas, células importantísimas en nuestro sistema nervioso. También hay otras funciones, como por ejemplo la movilidad de los espermatozoides. Y la lista podría seguir y seguir porque el papel que tiene el lactato en el organismo es muy amplio y está ampliamente estudiado.
En esta segunda parte del podcast os voy a comentar algunos de los mitos que rodean al lactato. Y sí, esta molécula está llena de falsedades que se han ido acumulando a lo largo de los años como consecuencia de malas interpretaciones de los estudios científicos y por parte de algunos profesionales. En primer lugar, el ácido láctico o lactato es el responsable de la quemazón de los músculos cuando hacemos ejercicio físico. A esto se le ha atribuido que es consecuencia del ácido láctico o del lactato, pero esto no es cierto. Lo que sucede es que cuando hacemos ejercicio físico intenso, como por ejemplo sprints o corremos cuesta arriba o incluso hacemos algunos ejercicios en el gimnasio, vamos a empezar a notar quemazón en los músculos. Sin embargo, tenemos que irnos primero a un ejercicio más liviano, más suave. Cuando hacemos ejercicio o un esfuerzo suave o moderado, nuestros músculos están produciendo lactato y nuestro organismo tiene un sistema para coger ese lactato y reciclarlo, por así decirlo, y por ejemplo transformarlo en glucosa para que esa glucosa o azúcar pueda alimentar a la contracción de los músculos. Sin embargo, el problema viene cuando la intensidad del ejercicio empieza a subir de forma considerable. Lo que va a suceder es que si nuestro cuerpo no está suficientemente preparado para tolerar ese esfuerzo, vamos a empezar a producir más lactato del que nuestro músculo es capaz de reciclar. Y esto nos va a llevar a una acumulación de esta molécula. Recordad que el ácido láctico tiene una propiedad que es la de dar hidrógenos, dar iones de hidrógenos. Si nuestro cuerpo está produciendo mucho lactato, significa que hay muchos hidrógenos que se están acumulando. Y la acumulación de estos hidrógenos va a hacer que el pH de la sangre disminuya y se vuelva más ácido. Esta acumulación de hidrógenos sí que puede afectar a la contracción muscular. Sin embargo, el ácido láctico, el lactato, sirve para que el pH no disminuya tan rápido y esto va a hacer que nuestra fatiga se retrase. Otro de los mitos que se le han atribuido al lactato es que el ácido láctico o lactato es un producto de desecho, un residuo y es causante de la fatiga muscular. Esto no es cierto. Antes se pensaba que hacíamos ejercicio, los músculos producían lactato y este lactato era el responsable de la fatiga, pero no es cierto. Actualmente sabemos que gran parte de este lactato que producen los músculos va a ser reciclado y se va a transformar en glucosa para posteriormente usar esta glucosa y producir energía para alimentar la contracción muscular. Aproximadamente el 75% de este lactato se transformaría en glucosa. Gracias a este mecanismo, nuestro cuerpo es capaz de retrasar la fatiga muscular. Además, como os he dicho anteriormente, el lactato puede hacer que el pH disminuya más lento y eso también retrasaría la fatiga. Y finalmente, el tercer mito hace referencia a que el ácido láctico, el lactato, sería el responsable de las agujetas. Este mito se remonta al año 1868, cuando los pioneros que estaban investigando el ácido láctico se dieron cuenta de que en unas circunstancias muy concretas este ácido láctico se cristalizaba. Al cristalizarse se forman cristalitos y al romperse estos serían los responsables del dolor y por tanto de las agujetas o DOMS. Sin embargo, esto no es cierto y es totalmente falso. Cuando nosotros tenemos agujetas podemos notar cierta sensibilidad en el músculo. Por ejemplo, si nos tocamos un músculo con agujetas es posible que nos duela, pero también podemos experimentar una disminución de la fuerza o también una restricción del rango de movimiento. Lo que sucede es que cuando nosotros hacemos ejercicio hemos acumulado lactato, pero unos minutos después de haber dejado de hacer ejercicio físico, todo este lactato se ha limpiado. Sin embargo, cuando hablamos de agujetas, nos damos cuenta de que su aparición generalmente llega a partir de las 12, de las 24 horas y que su pico máximo normalmente gira en torno a las 48 horas o 2 días. Algunas agujetas incluso pueden llegar a prolongarse hasta 7 u 8 días, lo cual es una barbaridad. Yo mismo he experimentado
algunas agujetas de una semana y la verdad es que son bastante desagradables, pero de todas formas lo que quiero que entendáis es que el ácido láctico no es el responsable del dolor o de las agujetas. Lo que realmente sucede, y una de las teorías más aceptadas, es que en nuestro músculo se producen pequeñísimas rupturas que podrían llevar a una inflamación y después de una serie de procesos y mecanismos complejos, estos pueden hacer que nuestro cuerpo sienta dolor. Vamos a hablar sobre la relación que existiría entre el lactato y el cáncer. Mirad, cuando nosotros tenemos un cáncer y investigamos ciertas células tumorales, nos vamos a dar cuenta de que estas células tumorales están envueltas en una especie de ecosistema conocido como microambiente tumoral. Este ambiente tiene unas características muy peculiares y se caracteriza por tener algunas zonas en donde las concentraciones de oxígeno son muy bajas, en donde el pH tiende a ser ácido, en donde hay células del sistema inmunológico que favorecen a la creación de más células tumorales y las redes o los vasos sanguíneos que rodean a todo ese tumor son aberrantes e intentan favorecer a este tumor con poco éxito. En este contexto, por ejemplo, respecto a las células del sistema inmune, tenemos que hablar de los macrófagos. Los macrófagos son unas células del sistema inmunológico que lo que van a hacer es coger células dañadas y se las comen, o pues también células o glóbulos rojos, células de la sangre, y también se las comen. Incluso pueden llegar a ayudar a otras células, como por ejemplo los linfocitos, que también son células del sistema inmunológico. Cuando el tumor se instaura y va progresando, mediante una serie de mecanismos muy complejos, estas células tumorales pueden llegar a secuestrar macrófagos para hacer que estos trabajen a su merced. En este contexto tan aberrante, ¿no?, en este microambiente, lo que sucede es que el tumor, las células tumorales, van a coger glucosa para alimentarse y también van a transformar esta glucosa en lactato para alimentarse todavía más. Este lactato ha llegado a ser la fuente principal de energía en algunos tipos de tumores, como por ejemplo tumores en los pulmones. Esto es muy relevante porque gracias a que el tumor tiene lactato, va a poder seguir alimentándose y progresando. De hecho, en algunas investigaciones se ha visto que a mayores concentraciones de lactato, el tumor se vuelve más agresivo y más propenso a evolucionar o a invadir otras partes de nuestro organismo. Pero la realidad es compleja y sabemos que cada grupo de células tumorales, aunque estén en un mismo órgano, pueden tener metabolismos distintos y esto va a complicar muchísimo más los tratamientos. Hay variedad y esto añade complejidad. A grosso modo, podríamos resumir las funciones que tendría el lactato en torno al cáncer en las siguientes. En primer lugar, el lactato es muy importante para el metabolismo energético, para que estas células tumorales obtengan energía, ya que son capaces de transformar la glucosa en lactato para poder seguir creciendo. Por otra parte, también tiene un papel muy importante en la creación de nuevos vasos sanguíneos para que el tumor o las células tumorales puedan obtener más oxígeno y nutrientes y seguir creciendo. Sin embargo, el tumor siempre tiende a ser algo caótico y muchas veces esta red de vasos sanguíneos suele ser como un ovillo muy desordenado, y a veces la función del vaso sanguíneo, que es la de transportar oxígeno, nutrientes y otros tipos de células, pues no funciona del todo bien. En tercer lugar, podríamos decir que el lactato sirve a las células tumorales para escapar del sistema inmunológico, por ejemplo, secuestrando o entorpeciendo la función del sistema inmunológico. En cuarto lugar, podemos decir que el lactato sirve también para que las células migren. Estas células tumorales son capaces de escapar de su zona inicial y así poder escapar o colonizar otros órganos. Y en quinto lugar, el lactato está relacionado con la metástasis, esa instauración o esa colonización de otros órganos. Y finalmente, una de las preguntas que podríamos plantear después de todo este podcast sería si
el ejercicio físico aumenta las concentraciones de lactato y el lactato alimenta al tumor para que progrese. ¿Por qué voy a hacer ejercicio físico? Mirad, cuando hacemos ejercicio físico está claro que el ejercicio físico tiene muchísimos beneficios más allá de los específicos para el paciente oncológico. Cuando hacemos ejercicio aumentan las concentraciones de lactato y esto tiene un sentido fisiológico que ya hemos explicado anteriormente. Lo que quiero que entendáis es que cuando hacemos un esfuerzo, en este caso hacemos ejercicio, nosotros vamos a entrenar mitocondrias. Estos orgánulos súper pequeñitos que nos ayudan a obtener energía. Al entrenar a estas mitocondrias, y lo que me refiero a entrenar es a aumentar su función y el número de estos orgánulos tan pequeñitos, al aumentar su función, vamos a hacer que estas mitocondrias puedan obtener o puedan utilizar muchísimo mejor este lactato para transformarlo en glucosa y llevarlo de nuevo a la producción de energía para la contracción muscular. Se ha visto que en algunos deportistas, especialmente en deportistas de resistencia aeróbica, véase corredores, ciclistas, esquiadores, gente que hace remo, sobre todo ejercicio muy prolongado, mucho volumen, intensidad moderada, tienen un metabolismo y tienen unas mitocondrias excepcionales. Sus mitocondrias son capaces de coger muchísimo de ese lactato, oxidarlo y llevarlo de nuevo a la producción de energía para poder así hacer ejercicio físico. El ejercicio físico, cuando lo hacemos de forma regular, va a hacer que el microambiente, todo ese ecosistema que rodea las células tumorales, se modifique de forma positiva. Y a lo largo de los meses vamos a conseguir que el tumor no avance con tanta facilidad. Sí, ya bueno, pero si el ejercicio físico aumenta las concentraciones de lactato, el ejercicio físico será malo para el cáncer, ¿no? No, mirad. Las células tumorales y las células del músculo esquelético compiten por ese lactato, porque ambas quieren llevárselo, el lactato para sus propios intereses, para poder crecer, y el músculo para poder alimentarse y seguir haciendo su función de contracción muscular. Tenemos que entender que ambas son rivales y el músculo es muy importante porque le hace competencia a las células tumorales. Cuando hacemos ejercicio físico estamos entrenando a mitocondrias y también aumentando su cantidad, y esto nos va a favorecer porque el músculo va a poder coger más lactato, oxidarlo y usarlo para alimentar la contracción muscular. Y se ha visto que las personas que son más capaces de coger ese lactato, oxidarlo y obtener energía en situaciones de reposo y de alta intensidad, pues son las personas que en parte tienen mejor salud metabólica. Por tanto, esto indicaría que en parte, una mejor función mitocondrial se relaciona con una mejor salud metabólica y esto es muy positivo en relación al cáncer. Además, el lactato sirve para alimentar a nuestro propio sistema inmunológico, concretamente a los linfocitos T citotóxicos, que son unas células que tienen capacidades antitumorales. Por tanto, el músculo va a llevarse gran parte de ese lactato y le va a decir al tumor: ¿para qué quieres tú este lactato? ¿Para entorpecer la función del sistema inmunológico y que secuestres células del sistema inmune para tu propio interés? No. Entonces, este lactato se lo lleva el músculo y es ahí cuando el tumor se vuelve un poco menos agresivo. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Si habéis tenido cáncer o si tenéis cáncer, que hayáis entendido la importancia que tiene el lactato en torno al cáncer y las potencialidades del ejercicio físico para usar este lactato de forma correcta y hacerle la competencia a las células tumorales. Recordad, este es el podcast del entrenador clínico y nos vemos en la siguiente ronda.